Eva Perón, mi mensaje. 27. El gran delito. Muchas veces, sobre todo en los años de la Revolución, oía cómo los altos jefes militares trataban de disuadirlo al coronel de su amor por el pueblo. Ellos no concebían que un oficial superior pudiese entregarse así a la chusma. Al principio creían que el coronel hacía demagogia para conquistar el poder. Fue entonces cuando, envidiosos del éxito de Perón, le hicieron la primera revolución, le exigieron al coronel su renuncia y lo encarcelaron en Martín García. Pero felizmente el pueblo ya lo había conocido a Perón. Ya no veía en él al jefe militar con vocación de dictador, sino el compañero cuyo corazón había sentido el dolor de nuestra raza. Y el pueblo se lanzó a la calle dispuesto a todo. Los jefes militares de la reacción huyeron asustados y la oligarquía se escondió con ellos. Fue el 17 de octubre de 1945. Después, las cosas cambiaron. El coronel, ya presidente, siguió fiel a sus descamisados. Ya no podía ser que fuese demagogo, como decían. Era cierto entonces aquello de que Perón, un jefe militar, concedía importancia fundamental a los trabajadores de su pueblo. Y a medida que los trabajadores se organizaban, constituyendo la más poderosa fuerza del país, la oligarquía infiltrada, también en las Fuerzas Armadas, preparaba la reacción. Yo he presenciado la dura batalla de Perón con el privilegio de la fuerza tan dura como las luchas contra el privilegio del dinero o de la sangre. Yo sé lo que ha sufrido, aunque he tenido el raro y maravilloso privilegio de ser algo así como el escudo donde se estrellaron siempre los ataques de sus enemigos. Ellos, cobardes como todos los traidores, nunca lo atacaron de frente, lo atacaron por mí. Yo fui el gran pretexto. Y cumplí mi tarea gozosa y feliz, parando los golpes que iban dirigidos a Perón. Sin embargo, los que no me querían a mí siempre terminaron por alejarse de Perón. De alguna manera se fueron y muchos lo traicionaron. La verdad, la auténtica y pura verdad, es que la gran mayoría de los que no quisieron a Perón por mí, tampoco lo quieren sin mí. En cambio el pueblo, los descamisados, los obreros, las mujeres, que me quieren a mí más de lo que merezco, son fanáticos de Perón hasta la muerte. En el pueblo reside la fuerza de Perón, no en el ejército. Solamente el pueblo lo quiere a Perón con fanatismo y sinceridad. Y cuando en los últimos tiempos algunos oficiales de las Fuerzas Armadas quisieron terminar con Perón, tuvieron que enfrentarse con el pueblo que rodeó a su líder, oponiendo a los traidores el pecho descubierto, la fuerza infinita del corazón. Aún en el ejército, los hombres leales, aún los que cayeron en defensa de Perón, fueron hombres del pueblo, humildes pero nobles y fieles ante la defección traidora de la oligarquía. Aquel día, el 28 de septiembre, yo me alegré profundamente de haber renunciado a la vicepresidencia de la República el 22 y el 31 de agosto. Si no, yo hubiese sido otra vez el gran pretexto. En cambio, la revolución vino a probar que la reacción militar era contra Perón, contra el infame delito cometido por Perón al entregarse a la voluntad del pueblo, luchando y trabajando por la felicidad de los humildes en contra de la prepotencia y de la confabulación de todos los privilegios con todas las fuerzas de la antipatria. Este es el gran delito de Perón, el gran delito que yo bendigo desde el fondo de mi corazón descamisado. En mí no tiene importancia ni tiene valor todo lo que yo siento de amor y de cariño por mi pueblo, porque yo vine del pueblo, yo sufrí con el pueblo. En cambio, el amor de Perón por los descamisados vale infinitamente más,
porque dada su condición de coronel, el camino más fácil de su vida era el de la oligarquía y de sus privilegios. En cambio, se decidió por el pueblo, contra toda probabilidad, venciendo las resistencias de muchos compañeros, y abrazó nuestra causa definitivamente. Cometió el gran delito. Pienso que cometiéndolo salvó él solo a las Fuerzas Armadas de mi patria del descrédito y del deshonor, puesto que si Perón no fuese militar, nuestro pueblo estaría convencido de que las Fuerzas Armadas son reducto de la oligarquía. Los militares tienen, en este año de Perón, la gran oportunidad de asegurarse el porvenir, ayudándolo a Perón en su tarea de servir al pueblo, partiendo de la base fundamental de que eso no es delito porque es servir a la patria.